Buenos días con todos. El día de hoy mi grupo y yo, en este caso grupo número 4, vamos a poner sobre la violencia machista contra la mujer. Como integrantes tenemos a Cruzado Polido Lorena, Claudia Rojas Cecilia Yosafat, Cruz Ábalos Jimena Alexandra y quien le habla Díaz Rojas Rodrigo Alonso. Comenzando, tenemos en este caso la tesis. Vamos a explicar un poco sobre lo que vamos a abordar en este proyecto, en esta exposición. Ante la violencia machista contra la mujer, la ciudadanía debe promover los derechos de la misma a partir de campañas y o programas institucionales que se realizarán a través de visitas a instituciones educativas hechas por la comunidad y un especialista, realizando reuniones con los padres de familia y los estudiantes para poder erradicar en lo posible con cualquier tipo de violencia contra la mujer. En este caso tomamos en cuenta también a las personas adultas. Nuestro principal objetivo era promover ese tipo de campañas, ese tipo de programas a los jóvenes específicamente, debido a que desde una temprana edad se puede erradicar ese tipo de acciones, pero también tenemos que tomar en cuenta las personas mayores de edad, las cuales son las que normalmente actúan de esta forma, ¿no? Que ejercen este tipo de violencia hacia la mujer. Buenos días, profesor. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de qué es la violencia machista. Muchas personas relacionan la definición de la violencia machista contra la mujer con agresiones físicas, es decir, ya sea, por ejemplo, maltrato o golpes físicos contra la mujer, pero no solamente es así, sino también el daño psicológico causado. Mariana 2017 cita a la ONU en 1994, en la cual menciona que todo acto de violencia basado a la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico o psicológico hacia la mujer, así como las amenazas tales como actos, coacción o la privación arbitraria de la mujer de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o en la vida privada. Bueno, en este sentido, la violencia machista fomenta mucho la desigualdad de género y el irrespeto hacia los derechos de la mujer. Bueno, de nuestro punto de vista, la definición está muy clara y precisa, ya que nos da a entender cómo se basa la violencia entre individuos y cómo puede abarcar tanto en el ámbito social, laboral, familiar y conyugal. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de cuáles son las principales causas que generan la violencia machista contra la mujer. Bueno, la violencia machista contra la mujer es muy grave en la sociedad, tanto también como en el país. Se trata de un fenómeno que, lejos de disminuir, sigue incrementando, produciendo daños irreparables en las víctimas, tanto como en la sociedad, al tratarse de hechos que afrentan contra las libertades y derechos de la mujer. Según Medina Ventura, 2021 cita a Artacos en el 2019, considerando que existen dos tipos determinantes divididos, estructurales e intermedios. En los estructurales se encuentran agrupados las pertenecientes en el contexto socioeconómico y políticos. Y en los intermedios se dividen en 4 factores, en recursos materiales, que comprenden la división sexual, en el entorno laboral, factores psicosociales, las redes sociales en el panorama actual y los factores conductuales. Originalmente se pensaba que las principales causas eran con la personalidad del autor, ya que a través si consumían sustancias tóxicas, drogas, bebidas alcohólicas o también causado por el estrés. Sin embargo, se ha comprobado que hay diferentes tipos que determinan este tipo de acciones, tanto para la sociedad. Bueno, cabe recalcar que esta cita mencionada anteriormente es bastante completa, ya que nos ayuda a aclarar bastante este tema, ya sea fácil de comprender y entender, y nos ayuda mucho para identificar los diferentes factores que causan este tipo de fenómeno y cómo poder tomar medidas al respecto. Bueno, continuando la exposición, le paso a mi compañera para que siga continuando. Bueno, a mí me ha tocado la pregunta 3, que habla sobre los impactos psicológicos son igual de graves que los físicos. Como sabemos, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre de violencia sexual o física. El maltrato psicológico tiene un impacto tan grande en las víctimas como la violencia física.
Según la cita, nos plasma que las humillaciones continuas producen un impacto sobre la estabilidad emocional de las víctimas, similar al producido por las agresiones físicas. En este sentido, el maltrato psicológico, aunque no cause heridas físicas, puede producir un impacto más perjudicial y duradero que el maltrato físico. Desde nuestro punto de vista, el autor nos quiere dar a conocer que los impactos psicológicos tienen el mismo o incluso un mayor impacto como el físico. Como sabemos, cada día vemos casos de mujeres que son maltratadas por su pareja o incluso en el mismo ambiente laboral. Por último, debemos tener en cuenta que el maltrato psicológico y físico son particularmente devastadores para las víctimas, debido a que interfieren en el desarrollo de la autoestima, la autoaceptación y la regulación emocional. La siguiente interrogante que me ha tocado habla de qué es ser ciudadano. La noción más básica de ciudadano señala que esta forma parte de una comunidad y se rige en función de derechos y obligaciones a los cuales está sujeto. Bueno, según la cita señala que ser ciudadano significa en general poseer una serie de derechos y obligaciones sociales, participan en la selección de gobernantes y influir en sus decisiones. En la perspectiva de este autor, el ciudadano es un ente ideal que es consciente de sus derechos y obligaciones. Asimismo, puede tener mismas oportunidades como los ciudadanos. Desde nuestro punto de vista, lo que el autor plantea, la existencia de un ciudadano que forma parte de una comunidad, refiriéndose en los derechos y obligaciones, ya que nos dan a entender que tenemos los mismos derechos y oportunidades que los demás. Finalizando, en este sentido es importante saber cuáles son nuestros roles y compromisos de la ciudadanía a las cuales estamos sujetos. Continuando con la exposición, tenemos la quinta pregunta que habla sobre la participación ciudadana. En este caso tenemos la cita del autor Zoe Arriaza en el 2012 que redacta que la participación no es asistir a un evento, sino que el público pueda incidir y tener influencia sobre las decisiones y el desarrollo de las políticas que los afectan. Esto no quiere decir que el público pueda tomar cada decisión, pero sí que sus opiniones son importantes para la toma de decisiones, por lo que deben ser consultados. En este caso es una cita bastante explícita, nos ayuda bastante a entender sobre lo que es la participación ciudadana en sí, no únicamente participar en diferentes actividades y ya, sino que también tu decisión influya en cierta actividad, por así decirlo, ¿no? Es por ello que la participación ciudadana es más que solo alzar la voz en protestas, como lo dije anteriormente. Desde nuestra perspectiva, la cita mencionada nos ayuda bastante a diferenciar en protestar sobre algún determinado tema polémico y participar en los distintos ámbitos para crear influencia sobre las decisiones públicas. De esta manera, podemos concluir diciendo que la democracia, los gobiernos están obligados a gobernar con eficiencia, transparencia y atendiendo las necesidades de los ciudadanos. Voy a dar paso a mi compañera para que pueda dar los últimos 2 puntos. Finalmente, respondiendo a la pregunta de la dimensión 3, ¿qué rol debería cumplir la ciudadanía frente a la violencia machista? El ciudadano, para enfrentar situaciones de alto riesgo como la violencia machista, debe por promover los derechos de la mujer a partir de campañas o programas institucionales, porque implica una de las maneras más efectivas para corregir actitudes o acciones como estas, centrándose en llegar principalmente a los jóvenes y también apoyar a las mujeres víctimas de violencia a través de diferentes organizaciones para erradicar desde edades tempranas y en la vida adulta este tipo de violencia. Según Takiwa Manu, expresa a través de ese artículo de investigación que al poner en peligro la seguridad, libertad y autonomía de las mujeres y niños, la violencia de género vulnera sus derechos e impide su participación plena en la sociedad y el pleno desarrollo de su potencial como seres humanos. La prestación de servicios de apoyo a las víctimas de la violencia, como albergues, gabinetes de asesoramiento jurídico y centros de ayuda psicosocial, ha sido decisivo en los esfuerzos de movilización de las mujeres. Finalmente tenemos la pregunta 7. Dice que el ciudadano, queriendo enfrentar situaciones de alto riesgo como la violencia machista, ha optado principalmente por tomar medidas preventivas como escuchar a las víctimas, educar a nuestra comunidad y familiares
y crear un plan de prevención. De esta manera ayudamos a que poco a poco disminuya el índice de violencia machista, que aumentó en gran proporción debido a la pandemia y la cuarentena. El Plan Internacional expresa a través de este artículo de investigación que aunque aún existan muchas normas sociales machistas arraigadas en nuestra sociedad, entre todos podemos promover y realizar actividades que poco a poco nos ayuden a alcanzar la igualdad de género, reducir la brecha y erradicar la violencia contra la mujer. Hoy en día cada vez son menos espacios seguros a los que puedan acudir sin que se sientan vulnerables. Según lo expuesto, deberíamos implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género, incorporar la perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales. El ciudadano deberá utilizar los medios que sean necesarios para conducir eficazmente a la baja tasa de mujeres víctimas de violencia machista y hacerle frente a los responsables de esto. Además, el sistema educativo puede contribuir al desarrollo y habilidades interpersonales alternativas a la violencia, que permitan expresar los conflictos y resolverlos de forma constructiva, así como las habilidades que protejan contra la victimización. Para evitar este tipo de situaciones de riesgo o salir de ellas y pedir ayuda, al mismo tiempo, el sistema educativo es un agente para detectar y contribuir a tratar situaciones de maltrato. Sin embargo, para esto es imprescindible dotar al profesorado de las competencias necesarias para detectar este tipo de situaciones y ponerle fin a todo esto. Muchas gracias.